Buenas noches. Buenas noches. Hoy día lo que queremos hacer es leer un periódico masivo aquí en nuestro país. El Trome, ese diario que tú siempre lees, ese mismo. A ver, vamos a leer el titular que está por aquí. A ver si Sandor me ayuda, por favor. Claro, profesor. Dice: incendio tras motín en la ex floresta de Trujillo deja 5 muertos. Edu, a ver, por favor. Fuego habría sido originado por un grupo de internos que pertenecían a bandas rivales. Al menos 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diversos nosocomios de Trujillo. Ajá, perfecto. ¿Ustedes comprenden o tienen alguna dificultad con alguna palabra que acaban de leer? Yo creo, profesor, que está muy bien. Solo que pienso que la palabra nosocomio casi no la uso mucho y quizás no deberíamos usarla acá. A mí me suena una palabra así bien elegante. ¿Es una palabra elegante? Ya, pero ¿ustedes qué creen que significaría nosocomios? ¿La han escuchado? ¿La utilizan? Centro de salud, algo que tiene que ver con la salud, una institución de salud. ¿Y por qué se imaginan que es una institución de salud? ¿Cómo lo sacan? Porque ahí dice personas heridas. Ah, pero entonces lo sacan por el Contexto. contexto, ¿cierto? Ya, pero tienen que saber lo siguiente, que este diario maneja un nivel de lenguaje y luego hace cierto contraste con palabras que no conocemos, que son desconocidas para la gran mayoría de peruanos. Entonces, básicamente en el lenguaje español, en el idioma español, hay 3 niveles de lenguaje. A ver, chicos, a partir del diario El Trome, del titular que hemos leído en ese diario, podemos distinguir 3 niveles de lenguaje en nuestro idioma. En primer lugar está el lenguaje formal, luego tenemos al lenguaje estándar y por último al lenguaje informal. ¿Está bien? ¿Qué se les viene a la mente cuando tenemos la palabra formal? Un terno. Un terno, ¿ya? Por ejemplo, si un profesor viene a dictar en terno esta clase, ¿sería adecuado para ustedes? Sí, Sí, definitivamente, ¿cierto? claro. ¿Y qué pasa con el estándar? Si un profesor, por ejemplo yo, ¿cierto?, viene vestido así como yo estoy, en camisa y en pantalón y en zapatillas, ¿es o sigue siendo adecuado? Muy adecuado. Ah, entonces está bien. Pero ¿qué pasa si yo viniera, por ejemplo, con un short, un BBD y una sandalia a dictar esta clase? Ahí ¿Les parecería un alumno. Ah, parecería un alumno, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esos 3 niveles de lenguaje en realidad no son incorrectos, sino que se adecuan de acuerdo al contexto. ¿Está bien? Ya, como habíamos visto en el titular del Trome, hemos diferenciado en 3 niveles de lenguaje, ¿cierto? El formal, el estándar y el informal. ¿Qué pasa con estos 3 niveles de lenguaje? Vamos a ver 3 ejemplos para clarificar este tema. Dice: el docente profirió un mare magnum de conceptos. Muy bien, el docente profirió un mare magnum de conceptos. ¿Identificas alguna palabra que te parece difícil, desconocida quizá? Quizás la palabra mare magnum, profirió también, pero sobre todo la palabra mare magnum. Mare magnum, es una palabra desconocida para ti, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta oración? ¿En dónde la ubicarías? ¿En el nivel formal, en el estándar o en el informal? Yo creo que en el formal. En el formal, ¿cierto? Ya está, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el ejemplo 2? A ver, Edu, ayúdame. En el día de su onomástico, Esteban agasajó a su progenitor con sabrosos potajes. Ajá, ¿qué pasa con esta oración? ¿Qué pasa con esta oración? También me parece que hay algunas palabras un poco raras, Raras. difíciles. ¿Cómo cuál es? Onomástico. Onomástico. ¿Es una palabra que acostumbras a utilizar? No, la verdad, no. No, ¿cierto? Entonces, ¿dentro de qué nivel ubicarías esta oración? Pienso que dentro de formal. Formal, ¿no? Porque no sería estándar. Estándar es un lenguaje más llano. Entonces, vamos por aquí. Y con esto que nos dijo Sandor, también lo ubicamos en el nivel formal. Ahora veamos el último. ¿Qué es lo que dice por aquí? Coco me pareció una película bien bravaza. Bien bravaza. ¿Qué pasa con esta oración?
Creo que en esa oración hay una palabra que puede ser un poco informal, un poco coloquial, y es Ya. bravaza. Ah, la palabra bravaza. ¿Cuándo utilizas bravaza? Quizá cuando hablo con mis amigos o con la familia. Ah, perfecto. Entonces ya no está en el nivel formal, definitivamente. O está en el estándar o en el informal. ¿En cuál crees que está tú? En el informal. En el informal. Perfecto. En el informal. ¿Está bien? Específicamente En el coloquial. en el coloquial, ¿no? Porque no vemos ninguna palabra vulgar. ¿Está bien? ¿Está claro? Ya. Hemos visto que tenemos tres niveles de lenguaje: formal, estándar e informal. Hemos ubicado los ejemplos de acuerdo a esos tres niveles y ahora lo que queremos hacer es, por ejemplo, en el caso del ejemplo 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que decía en el ejemplo 2? A ver, ¿alguien por ahí me ayuda? En el día de su onomástico, Esteban agasajó a su progenitor con sabrosos potajes. Bien, entonces ubicamos esta oración dentro del nivel formal porque tiene un léxico, una palabra que no es común, ¿cierto? Ya. ¿Cómo lo cambiarían a un nivel estándar? A ver, por ahí. Y yo diría, profesor, en el día de su cumpleaños, Ya. Esteban agasajó A su progenitor con sabrosos potajes, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en el día de su cumpleaños. La palabra cumpleaños es una palabra mucho más conocida. ¿Está bien? Menos técnica. Ahora, en el caso del ejemplo 3, Coco me pareció una película bien bravaza. Conversamos así cuando lo hacemos con nuestros amigos, algún conocido, estamos en confianza, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos transformar este nivel a el nivel formal? ¿Cómo lo cambiarías, Edu? Coco me pareció una película... Puedo decir, Coco me pareció una película muy interesante. Muy interesante, perfecto, es una de las tantas opciones que tenemos para calificar una película, ¿no? Entonces le podemos poner muy interesante. Perfecto, interesante. Ahora, entonces esto de aquí lo ubicaríamos en el estándar, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué pasa con el ejemplo 1? Para cerrar con este ejemplo, el docente profirió un mare magnum de conceptos. ¿Qué pasó aquí? A ver, alumno Javier, ¿cómo reemplazarías esta palabra mare magnum para que lo ubiquemos en el lenguaje, en el nivel, perdón, informal coloquial? Coloquial. Así es, coloquial. El docente profirió un mare magnum de conceptos. Como cancha. Claro, el docente profirió Como cancha de conceptos. como cancha de conceptos. Pero profe, eso lo podría poner en un texto de la universidad, como cancha. Claro que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este lenguaje informal no lo utilizamos dentro del contexto académico. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces podría poner una gran cantidad. Por ejemplo, podrías poner, Coco me pareció una película, perdón, el docente profirió una gran cantidad de conceptos. ¿Está claro? Y entonces estaríamos en un lenguaje estándar.